Y si usted se muere en pecado, se va al infierno sano, pero al infierno. Por eso ese es el milagro más grande. Amén. Porque si usted tiene la salvación en su vida, y si usted muere esta noche, déjame decirle que usted se va al reino de los cielos. Amén. Y ese es el milagro por el cual vino Jesucristo. Para que usted no se pierda, para que usted tenga vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el gran texto clásico de toda la historia en San Juan 3:16 dice: mas a todos los que, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay algo más todavía. El versículo 17 del capítulo 3 de San Juan dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Déjame que te cuente, amigo querido, usted que me está escuchando aquí y usted que me está escuchando en el cerro, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Jesús no vino para condenar al mundo, Jesús vino para salvar al mundo. Aleluya. Y la Biblia dice, hermanos amados, en mensaje de esperanza: todo aquel que en Él cree no es condenado. Si usted cree en Jesucristo, si usted cree en la promesa de Cristo, usted no es condenado. Usted no se va para el infierno, usted se va para el cielo. Pero si usted no cree, si usted rehúsa creer, si usted le da la espalda, usted se hace un daño terrible, porque usted terminará perdido por toda la eternidad. Hay muchas religiones que dicen: ay, pero Dios no puede ser tan malo. ¿Cómo Dios puede mandar al ser humano al infierno? Eso no tiene que ser verdad. Eso es algo alegórico. Eso es algo figurativo. No, Señor. Dios no manda al infierno a nadie. Por eso Dios te da una oportunidad. Dios te llama una y otra vez. Dios te invita una y otra vez para que usted se salve de esa condenación eterna. Porque Él te ama. Él murió en la cruz por amor a ti. Él derramó su sangre hasta la última gota por amor a ti. Él se entregó por amor a ti, para que no te pierdas, para que no vayas al infierno, para que no caigas en el lazo del diablo, para que seas libre. Y si te mueres hoy o Cristo viene hoy, usted se vaya para el cielo y goce de la presencia divina del Señor por toda la eternidad. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Pero si no tienes a Cristo, estás perdido completamente. Termino. No estoy predicando otra vez, el pastor ya dio su sermón. Solo quisiera dejar claro esto. Porque esto no es no es un teatro. No se equivoque. No estamos haciendo, hermano, un espectáculo. Tal vez usted piense: la Iglesia Catedral de Esperanza está haciendo un espectáculo ahí. No, Señor. No estamos haciendo un espectáculo. No, esa iglesia ahí está sacando plata a la gente tampoco. La ofrenda no es una sacaplata. La ofrenda es una oportunidad que Dios nos da para bendecirnos. Pero quiero que entiendas esto. Isaías capítulo 1, versos 18 dice: venid luego, esto lo dice el Señor. Y el mismo profeta lo dice con puño y letra: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. No es la iglesia X o tal, no es el pastor X, no es el pastor tal, es Jehová de los ejércitos. Y sabe lo que dice el Señor, Dios de los ejércitos: venid luego y estemos a cuentas. ¿Cómo está tu vida, amigo? ¿Cómo está tu vida, amiga, hermano? ¿Cómo estás delante de Dios? Él te llama con urgencia y te dice: ven y estemos a cuentas. Este mensaje es emergente. Tenemos que estar a cuentas con Dios. El tiempo se acaba. La gracia
noche se termina. Y mientras usted está jugando a la religión, su vida se está perdiendo por toda la eternidad. Dios no quiere que te pierdas. Y Él te dice: ven luego y estemos a cuentas. Si tus pecados están tan percudidos como el rojo, yo los hago blanco como la nieve. ¿Sabe lo que te está diciendo el Señor? Voy a simplificar esta palabra. El Señor está diciendo: no importa la condición en que te encuentras, pero esta noche es la noche de salvación. Este día es el día aceptable. Dios te llama, y te llama porque te ama. Dios te llama porque quiere arrancarte del peligro eterno en la cual tu vida está sumisa. Aleluya. No se trata qué religión tienes. Puedes ser católico, romano, puedes ser adventista, mormón, testigo de Jehová, libre pensador. Puedes pertenecer a la iglesia donde tú perteneces. Dios simplemente te dice: estás a cuentas conmigo. Ven y estemos a cuentas. Como la gente siempre pone pretextos y justificaciones, como los los israelitas, ellos dijeron: pero es que yo pequé demasiado. El rojo carmesí en el Antiguo Testamento era símbolo de escándalo. Era símbolo, hermanos amados, de ostentosidad. Capaz en esta noche hay gente que diga: pero no, yo estoy demasiado pecador. Yo le he fallado demasiado a Dios. Mi corazón está tan manchado que creo que Dios ya no puede hacer nada conmigo. ¿Sabe lo que el Señor te dice en esta noche? Hijo mío, no me importa en qué condición está tu vida. No me importa cómo estás tú en esta noche. Lo que me importa es que hoy tú corras y vengas y te pongas a cuentas conmigo. Eso es lo que importa. No me importa en qué hoyo estés metido, no importa en qué hueco te hayas atollado, solo tienes que levantarte y correr hacia mí. Si tus pecados fuesen como la grana en el Antiguo Testamento era un trapo de inmundicia. Para que me entiendan, era papel higiénico, toalla de menstruación para las mujeres. Alguien en esta noche puede decir: pastor, mi pecado está tan perjudido que ya no tiene solución. Ya no hay ningún detergente que pueda lavar mi pecado. Déjame darte una buena noticia. Eso es lo que el diablo te engañó. Pero el Cristo de quien te predico, el que me envía a decirte es que no hay problema. Si tu pecado está tan perjudido, hay solución, hay esperanza, hay oportunidad. La gracia está en acción. La gracia está en acción y Él te llama con los brazos abiertos. Levántate y ponte a cuenta con Dios. Tal vez alguien en esta noche vino después de la predicación del mensaje. Quiero orar por ti. Tú que aún todavía no estás a cuenta con Dios, corre por tu vida. El diablo no ha venido sino para robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para darte vida en abundancia. ¿Estás a cuentas con Dios? Hey, ¿estás a cuenta con Dios? ¿Estás a cuenta con Dios? Genial. Pero si hay alguien en esta noche que no lo está, el Señor me dice que te diga: he aquí, dice el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, venid y estemos a cuentas. Si necesitas estar a cuentas con Dios, ponte de pie. Ven al altar una vez más y dile: Señor, yo quiero ponerme a cuenta contigo. No es a cuenta con la iglesia, no es a cuenta con el pastor, es a cuenta con Dios, con tu Creador. Oh, el Espíritu de Dios está aquí. Ponte de pie, ponte a cuenta con Dios. Yo no te voy a obligar. Ni siquiera Dios te obliga. ¿Cómo te puedo obligar yo, papá? Tú
tienes que querer y dejarte traer por el Espíritu del Señor. Tú tienes que reconocer: el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo reconoce y se aparta alcanzará misericordia. Ay, pero ¿qué van a decir los que me conocen? No te importe lo que digan los demás, impórtete lo que el Señor diga de ti. En esta noche yo voy a orar por estas personas, pero si hay alguien más que quiere poner a cuenta con Dios, venga. Porque Dios no hace fiesta por una multitud, Dios hace fiesta por un pecador que se arrepiente. Uno que reconoce, uno que le dice: te fallé, volví a revolcarme en el lodo, volví a comer como el perro el vómito que ayer boté, pero quiero que me perdones. Necesito de tu gracia, Señor. Necesito de tu perdón. Oh, aleluya. Unos pasos más aquí adelante. Venga. No tenga miedo. Acérquese a papá, porque cuando papá te llama es porque Él tiene algo especial. Él quiere hacer algo glorioso contigo. Yo sé, Él quiere romper tu cadena. No tengas miedo al llamado de papá. Él te ama tanto. Aleluya. Aleluya. Tú no sabes cuánto te ama Dios. No tienes idea. Capaz te fallaron tus padres, te fallaron la esposa, te falló el esposo, y el diablo te dijo: nadie te quiere, estás perdido, no eres importante para nadie. Oiga, en esta noche he venido a decirte que papá te ama con amor eterno. Es tanto como papá te ama que en esta noche quiere romper tus cadenas. Esta noche quiere romper el yugo de esclavitud. Esta noche quiere lavarte. Esta noche quiere volver a derramar la sangre de su Hijo Jesucristo para lavar ese pecado que nadie puede darle solución. El profeta Jeremías dijo: si amontonases lejía, detergente sobre ti, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí, dice el Señor. Pero hay una solución en esta noche. Hay un detergente más poderoso que ñapancha. Hay un detergente más poderoso